Se bajó del debate presidencial Alberto Fernández, ya fue dado de alta, dice que no es tan grave lo que tiene y ya empezó nuevamente la rosca política y empezó al ruedo. ¿Qué opinión tenés vos, Luis, de Alberto? ¿Has hablado con él últimamente? ¿Tenés una buena relación política? No lo conozco. ¿O cero? No lo conozco Nada. nunca. Creo que una vez me lo crucé en un canal de televisión. Porque él dice que habla con todos los sectores. Los saludo, buenas tardes a todos. Buenas y a la tardes, audiencia, muchas gracias a la por audiencia haber también, venido. al contrario. No lo conozco. Tanto la candidatura de él como todo esto que estamos asistiendo. Usted lo mencionó, ¿no? Rosca política. Discepo lo haría otro tango. Es un cambalache, pero... ¿Por qué es un cambalache? A ver, ¿por qué un falta de cambalache? respeto. Me encantó esa palabra. ¿Por qué un cambalache? Es una falta de respeto al pueblo lo que están haciendo las ¿Por qué? candidaturas, en su gran mayoría, ¿no? Sí. Candidatos que están viendo dónde les conviene. No es alrededor de ninguna idea, no es alrededor de un programa, de una posición. De un proyecto. De un proyecto de nada. No hablemos de un proyecto de país de acá a 10 años, de un proyecto en los primeros 3 meses de gobierno, nada, no discuten nada. ¿Cuánto me da? Los 10 intendentes de la provincia de Buenos Aires, me conviene ir con tal o con cual. Pero vos dijiste de todo, Alberto Fernández. Sí, pero si me conviene voy. Pero vos dijiste de todo de Macri. Y estoy evaluando. Luis, ¿le toman un poquito el pelo a la gente? Digo, completamente, es una falta de respeto a la población. Mire, o sea, ¿se devalúa más que el peso, se devalúa la palabra en la Argentina? Yo creo que sí, por supuesto que la palabra, y la política. y no es poco. De hecho. La palabra de la dirigencia, Sí. Claro. la palabra institucional, Sí. pero ya habla más de una crisis institucional, de un desprestigio del régimen político. Porque si usted dice, bueno, es un candidato, 2 candidatos, bueno, tengo que elegir bien porque... No, es el conjunto. Entonces, y no es solo las candidaturas reflejan partidos vaciados, hay personas que se ofrecen. Además, Luis, no es tan automático que un candidato va con determinado grupo político o partido y enseguida los votantes lo van a seguir todos automáticamente. Bueno, por en eso- el camino van a quedar muchos defraudados. Bueno, por eso es una falta de respeto al pueblo, porque por eso lo único que sí le dicen al pueblo es: yo soy menos peor que el otro. Sí. O juntémonos todos para ganarle a tal. Es decir, de ahí no pasan. El O sea, fin que al justifica pueblo los lo medios. Es decir, digo que es institucional porque no solo es también es la justicia, Sí. es la Corte Suprema, son los jueces, son los fiscales. O sea, es más de conjunto. No hablemos de la mayoría de la dirigencia sindical, de la CGT, Sí. del empresariado. Ya sabemos que siempre Sí. mira la ganancia y al pueblo no le importa nada, o sea, le importa como sujeto de explotación. Bueno, o sea, mire, yo tengo experiencia por una cuestión de edad y de militancia política, de haber intervenido en muchas campañas electorales y haber atravesado procesos electorales del 83. Cada vez es peor, porque están diciendo algo. Pero ¿cómo puede ser que elijan la candidatura un día anterior del cierre? No, pero siempre fue así, siempre se fue así, uno llega hasta el final. No, no fue siempre así, cada vez es peor. Había elecciones, había candidatos que estaban un año antes haciendo campaña, lo cual no era bueno, pero sí era bueno que estuvieran ya elegidos y no era bueno que empezaran un año antes a pensar en los votos, los cargos y todo. Bueno, sí. ¿A partir de qué época ve usted este cambio en la política? El cambio del vale todo, del Pino Solanas, que ayer denunciaba a Cristina en Comodoro Pi, hoy al lado de ella, o de Alberto Fernández en 2015 despotricando contra Cristina y hoy siendo compañero de fórmula. Victoria Donda en Capital. Claro, ¿cuándo empezó esa Sí, debacle sí. de la política? Yo creo que la desilusión con Alfonsín ya empezó a desprestigiar al conjunto. En Alfonsín hubo muchas expectativas, un entusiasmo muy grande, especialmente de los jóvenes. El año 83, 84, claro, se venía de la dictadura, entonces con la democracia se come, se cura y se educa, como decía Alfonsín, despertó mucho entusiasmo. La desilusión con Alfonsín ya empezó a deteriorar la relación entre el pueblo y las candidaturas, los partidos. Pero el menemismo le pegó un golpe, después vino la alianza, bueno, Sí. cada vez fue peor. Pero doctor, usted mencionó a Alfonsín, digamos, haciendo un revisionismo corto, Alfonsín nada más, los enemigos, entre comillas, de la democracia o la justicia social, ¿no son los mismos los verdaderos grupos de poder? Económicos, Sí. inclusive. Bueno, por eso se desprestigian los partidos Exacto. que defienden al poder y los candidatos que después implementan desde el gobierno
representan los intereses del poder económico, no del pueblo. La Constitución dice, ustedes no deliberan ni gobiernan, sino a través de los representantes. Eso está en crisis, la representación está en crisis, la democracia representativa, porque el pueblo se da cuenta que no defiende los intereses del pueblo el candidato que después es gobernante, o el gobernante. Bueno, o sea que, claro, sí, efectivamente, el poder económico fue continuando, haciendo ganancias, y al pueblo le fue cada vez peor. Recordemos que antes de la dictadura, año 75, Sí. la pobreza era del 3,8%. Estamos en el 30 y pico %. Entonces, Justamente hoy hay un informe de la De la UCA que se difundió, ¿no? Que se conoció. Durísimo. Sí, muy duro, sobre todo por el trabajo infantil. La cantidad de niños que volvieron a trabajar, digamos, que Claro, están faltando a las escuelas, y sobre todo en el sector medio, Zamora, en la clase media, que es una clase que tenía ciertas expectativas con este gobierno también, Claro. pero que recibe los palazos más duros. sí, por eso creo que se ha ido profundizando. Los últimos 4 años ha sido indignante lo que ha hecho este gobierno en los últimos 4 años. Profundizó todos los problemas, todos, incluyendo los institucionales, esto que estamos hablando. Porque también manipuló todo, manipuló a los jueces, ha creado en la Corte Suprema, siempre hubo internas en la Corte, pero ahora salen a la superficie, pelean en público, digámosle así. Sacan un fallo firmado por 4 contra el presidente de la Corte, pero el presidente está en minoría, el presidente. ¿Y quién lo eligió? El presidente, sí. Bueno, en fin, hay una crisis muy grande y está el poder económico atrás. Y hay algo que está... Pero la izquierda también está en crisis, en esa Sí, crisis, le porque agrego si no una parece que cosita, estás enseguida- hablando desde afuera del sistema político. Digo, ahí está la izquierda también no metida. lo veo en crisis. Y la izquierda, por ejemplo, nunca se pudo unir. Bueno, ese es otro elemento porque eso no es que viene de ahora. Entonces, Desde siempre. pero le agrego una cosita que quiero agregar. Estamos así, sufriendo, porque es realmente como pueblo estamos sufriendo, que toda esa crisis institucional está siendo reemplazada por decisiones que toma el Fondo Monetario. Sí. Esto es que ayer Lagarde volvió ya por primera vez reconoció que el programa que implementa el gobierno es del Fondo Monetario. Sí. Antes hacían la farsa de que lo había presentado el gobierno al fondo y el fondo lo había avalado. No, ayer Lagarde dijo, es el programa que estamos aplicando en Bueno, Argentina. está El bien. programa Es del lógico que fondo. haya pautas del fondo. ¿Eh? Con el préstamo que pedimos es lógico que haya pautas del fondo. ¿O no? Mire, en esa lógica yo le diría lo siguiente. Primero, ¿quién pidió? Pidió Macri. Sí. El pueblo argentino, ¿nos consultaron para semejante decisión? No nos consultaron. ¿Había elementos para pensar que la mayoría del pueblo estaba a favor? No. Todos los elementos indicaban que la mayoría del pueblo estuvo en contra de ir al Fondo Monetario. Porque la palabra Fondo Monetario también se ha ido desprestigiando en el país. Ya tenemos una larga experiencia. Pero, hablando de los problemas que se profundizan, Sí. nunca el Fondo Monetario tomó las decisiones de la forma que la está tomando en Argentina. Mire que tuvimos a Alfonsín recurriendo al fondo, tuvimos a Menem con programas con el fondo, desde ya el blindaje, todo lo que vivió la alianza, etc. Con el kirchnerismo no, porque el kirchnerismo le pagó, lamentablemente, le pagó y entonces no había programa, no había endeudamiento con el fondo. Bueno, pero esto que estamos viendo del presidente del Banco Central, el señor Sanderis, que siempre lo digo, y en más de una ocasión acá también, gana 350.000 pesos por mes el presidente del Banco Central, que no lo eligió nadie, es decir, lo eligió Macri. Ese señor gana 350.000 pesos por mes. ¿Qué hace? Llama al fondo y le dice, ¿puedo regalarle más al usurero para que no me suba el dólar? ¿Cuánto le estás dando? 60 palos verdes por día. No, cuidado. Bueno, subí, bajá. Subí. El fondo decide, no es que decide, es una frase de la izquierda. Lo consultan para los elementos, las medidas cotidianas del Bien. gobierno. Ahora- No quiero Pero, eludir lo a de la ver, izquierda, Fiora. ¿eh? Sí, sí. No quiero eludir la de la izquierda, pero... Pero Ahora, antes- Zamora, digo, ¿qué pasa? ¿No aprendimos del 2001? Porque no hubo reforma política, no hubo renovación, son siempre las mismas caras. Digo, ¿qué pasó? ¿Estamos peor que en el 2001 con el que se iban todos, aparentemente? Yo pensaba el otro día, si vuelve a producirse un 2001, ¿el pueblo va a aceptar esta vez que se queden? Porque ya después de que le repito la palabra cambalache, de todos, porque no solamente hablamos de la fórmula de, no sé, Fernández, ¿de qué sería la fórmula? Si del PJ o de Unidad Frente para la Victoria, bueno, pero de esa fórmula, pero también está la de Massa, está la de Macri,
Sí. A pocos días están viendo, se operan con colectoras. Todavía no tiene vice. No tiene vice, desconociendo con su decreto, saca un decreto prohibiendo las colectoras, después está viendo si lo habilita, está deseando que la justicia los prohíba, lo que él mismo, bueno, lo que todos sabemos. Sí. Bueno, es decir, yo creo, desde el punto de vista institucional, Sí. sin duda, está mucho más agudizada la crisis política e institucional del 2001. En el mismo sentido va, ¿no? Porque lo que pasó después del 2001 es que hubo 4 o 5 años de mejora económica. Y la población entonces volvió a tener alguna expectativa en que, bueno, se quedaron, pero bueno, a ver, por acá parece que va. Y efectivamente hubo muchos puestos de trabajo, mejoró el salario, cayó el ¿Me trabajo acuerdas un negro. segundito? Es interesante todo lo que estás diciendo, pero vamos a incorporar a, a este panorama que estás describiendo, que ya un poco conocemos, a estos datos que tiene Juan ahora resumidos. A ver, Juan. Sí, la pesada herencia de Macri, ya sea quien gane las elecciones, sea el mismo presidente u otra fuerza política, va a recibir una economía, un país muy distinto a que el recibió en 2015. Mira, tomamos 4 indicadores: Sí. la deuda, la inflación, la pobreza y el desempleo. La deuda medida, ¿no?, como porcentaje de la economía, como porcentaje del PBI, en 2015 era de 51%. La presidencia de Mauricio Macri aumentó cerca de 150.000 millones la deuda externa, la deuda bruta, y la llevó a 81% del PBI, es decir, casi un PBI de deuda externa. La inflación, que la recibió, según estimaron los privados, cerca de 29% en 2015, el INDEC en ese momento estaba intervenido, hoy en 2019 se espera que termine en 40%. En los 3 años y medio que va el gobierno de Mauricio Macri, Sí. la inflación ya superó el 200%. La pobreza la recibió en 31,4% y según los datos del último trimestre del año pasado, ya está en 36%. Y el desempleo, creo que era una de las principales promesas, ¿no?, del nuevo gobierno, era que iba a crear muchos puestos de trabajo, lo recibió en 9,5% y ya se estima que estará en 2 dígitos, en 10% este año. Aumentó todo, Luis. Todo, sí, menos todos el los salario. menos El salario cayó Pero aumentaron y está los cerca del desempleados. 18%. Sí, todos los Sí, desempleados, sí, la bueno, pobreza, por eso, la lo de la inflación. deuda es muy bueno destacarlo, Sí. que esté en el informe, porque no hay proyecto de país con esa deuda. No hay ningún proyecto de país. La dirigencia política está ignorando el tema, denuncia que Macri, efectivamente, como decíamos, profundizó todos los problemas. Hoy Argentina tiene cerca de 400.000 millones de Sí. dólares de deuda externa. Efectivamente, es casi un producto bruto, depende cómo lo evalúe de acuerdo al dólar. Pero y subió sí un 30% en relación al PBI. Bueno, no se puede proyectar un país a 10 años con una deuda de 400.000 millones de dólares, de las cuales 60.000 millones de dólares vencen en los próximos 3 años con el Fondo Monetario. Después vence una parte muy importante también en los Sí. próximos 3 años, pero con bonistas privados, digamos, que se supone que el gobierno, si tiene cierta autoridad y fuerza política, puede negociar con ellos quitas Luis, o prórrogas. ¿Nos aguarda un Sí, cómo no. segundito que tenemos una placa de último momento?